Desde Ushuaia a La Quiaca. Sí, verdaderamente. Y Lanús incluido, que es mi viejo barrio. Así que ahí a la amiga de Lanús, a Laura, especiales saludos. Bueno, mientras se van sumando los participantes, que si tenemos la suerte que fuera ayer, acuérdense de completar el formulario para la asistencia, que ahí le compartimos por el chat. Les voy a dejar una cuenta de Twitter que no usamos ayer, que es Cátedra A, que es una cuenta mía, que es la cuenta que uso para dar los talleres, y como solo uno de ustedes me compartió un meme, mientras van entrando, espero que me manden, me arroben a esa dirección un meme, porque ahora tengo conectada esa cuenta y los voy a ver con ustedes. Así de paso, vamos trabajando mientras se terminan de entrar el resto de los compañeros. Laura, ahí dice que levantó la mano. Estoy copiando, piden la cuenta de Enlace. Twitter. Cátedra A, es fácil, Cátedra A, con una A extra, esa. Muy bien. Yo estoy viendo acá en el teléfono, a ver si pusieron. Así que ya espero que vayan mandando. Y de paso, si quieren, también vayan chusmeando, porque en esa cuenta estoy trabajando con un grupo de estudiantes de Medellín sobre el tema de comunicación política, y están compartiendo muchísima información de las campañas que están haciendo en Colombia, en México. Entonces de pronto ahí se van a encontrar con interesante información que están compartiendo los otros compañeros de otro curso. Bueno, yo les había pedido que hicieran un ejercicio de, de contar, de más o menos hacer una evaluación de las cuentas. Entonces les pediría, ya que están todos participando, que escriban las redes en las que participan, así como si dijeran Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. O sea, escriban los nombres. El nombre de ustedes ya se ve en el comentario, así que no hace falta que lo agreguen. Simplemente contesten el nombre de las cuentas que usan. Bien. Instagram, Facebook, Twitter. Muy bien. Ahí los estoy leyendo, casi todos. Facebook y WhatsApp. Vamos a tratar de, en el último encuentro lo vamos a hacer abierto, o sea, voy a habilitar los comentarios para que hagamos preguntas y respuestas en diálogo. Pero por ahora, bien. Cuéntenme además
¿qué cantidad de seguidores promedio tienen ustedes? Lo ideal es en cada cuenta, me ponen 800 y casi, ahí está, Facebook 3600, bien. No mucho, Eli, te quiero. ¿Cómo no mucho? Poner número. Bueno, acá Gustavo, sos casi un Twitstar, estoy viendo, 16.000 seguidores, muy bien. Léanse ustedes también, porque está bueno ver. Claudia, poné la cantidad, no importa que sean pocos, no es poco. Hay redes buenas y redes malas, no redes numerosas y redes escasas. Adri, si podés volver a decir la pregunta. La cantidad de seguidores que tienen en cada cuenta. Muy bien. Sí, igual acá Antonio dice la privacidad es un dato público, yo solo se lo pido acá por una cuestión de la práctica. Esa es otra de las cosas que tienen que saber. Todas estas plataformas son públicas, con lo cual esta información la tiene cualquiera. Y de la misma manera empiecen a tomar conciencia de que todo lo que publican ahí, aunque tengan la cuenta privada, es semipúblico o si no directamente público. Ese es uno de los grandes principios a tener en cuenta. También les había pedido, bueno, acá acá ya tengo el primer meme, pero un solo meme. Necesito unos cuantos memes para empezar la clase, así que tuiteen a Cátedra A algún meme que les haya gustado. Coincido con vos, Carlos, en las redes no hay nada privado, nada, porque potencialmente es público, aun cuando yo se lo mande en un mensaje privado. Nadie puede, nadie puede procurarse o pensar que eso va a ser, privado. Ana, me decís que no le das bola a los memes. Es muy probable, pero ayer les contaba que fue la principal actividad que hace la ciudadanía. Entonces, a veces, salir un poco de, ¿no?, lo que yo hago y empezar a ver qué es lo que están haciendo los otros es el primer paso para empezar a entender cuál es la cuestión de las redes. Veo ahí, alguien está diciendo que no me escuchás, Oscar. Nadie, o sea, ¿vos me escuchás bien, Euge? Sí, perfecto. Sí. Eh, También cabe aclarar que los que no tengan Twitter, bueno, no hay problema. Claro, sí, no. Digo, esto es solo a los efectos de tener una idea también de conocerlos un poco, ¿sí? Y también que compartan un meme, no tienen por qué seguir la cuenta, sino simplemente para compartir algo, también nos va a permitir conocernos. Verónica, este meme que vos compartís es uno de mis favoritos ahí se los compartí, se los tuiteé, es uno de mis favoritos de todo este tiempo, ¿sí? Y creo que está bueno empezar con ese tema de decir, bueno, no me gusta, no me interesa, es cosa de chicos. Quizás no es como la mejor actitud con la que abordar las redes. Uno es, para ser parte de una red, tiene que entender el comportamiento de la red. Les voy a compartir, para empezar, un video.
¿Lo ven todos? ¿Se ve, no? Sí, Adri. Perfecto. Como muchas noches en las 2 Noticias, nos vamos a despedir con danza. Esta nos deja cada año asombrados ante su belleza. Es el baile de los estorninos de Rusia y el este de Europa que llegan a Israel para pasar el invierno, y lo hacen girando y descendiendo y volando, formando una nube cambiante en el aire. Nadie puede explicar cómo lo hacen, pero sí por qué lo hacen. Se embarcan en sus espectaculares acrobacias para confundir a sus posibles atacantes. Incluso crean una brisa tan potente que puede llegar a golpear a los halcones, uno de sus principales depredadores. Y un apunte antes de irnos a la cama. Hace 20 años los estorninos llegaban por millones a Israel. Hoy solo llegan unos cientos de miles. Hasta mañana. Songs to begin. You open up your ears and hearts. You put a big bird in a small cage and we sing you a song. That we all love to sing along. To the sound of the bird that longs. ¿Por qué les compartí este video? Hay muchos estudios que vienen de la biología que intentan aplicar los comportamientos de los animales para explicar el funcionamiento de las redes sociales, y el comportamiento de los estorninos es sumamente elocuente para entender cuál es el concepto de red del que les quería hablar. Después se los comparto por Twitter. Es un video que me llegó por WhatsApp, así que ahora al final de la clase se los comparto. Verdaderamente estorninos, como las abejas, como las hormigas, tienen lo que se llama el comportamiento del enjambre. Cada uno es un individuo casi débil, diminuto, que no tiene fuerza en sí, pero fíjense esas coreografías que hacen en el aire, que son increíbles, y además, como decía la presentadora, justamente tienen una función de defensa, y además tienen una función para poder trasladarse tantas distancias. Piensen que viajan de Europa, migran de Europa a Israel, y son pajaritos muy chiquitos. Entonces ese vuelo coordinado les permite también poder moverse con más velocidad, romper el aire entre todos y por lo tanto tener menos resistencia. Es decir, y este es uno de los principios de la red, cada miembro de la red puede ser diminuto, insignificante. Ahora, coordinados, son poderosísimos, pueden meter miedo. Ese también es uno de los principios de los famosos trolls, ¿sí? Los trolls generalmente suelen ser cuentas de muy bajo alcance. Ahora, cuando se ponen a actuar en privado, suelen tener mucho impacto y suelen generar preocupación. Y lo que decía la presentadora, que no se sabía cómo actúan, en realidad sí se sabían. Sí se sabía cómo funcionan. Y esas bandadas no tienen un líder. Y fíjense qué interesante también para pensar las redes sociales. Que es distinto a esta otra lógica que a veces se cree, ¿no? de los centros de trolls o de los call centers, como les llaman, donde hay alguien que va bajando indicaciones acerca de qué es lo que se tiene que publicar. En realidad las verdaderas redes no tienen un líder.
Y cada uno de los miembros se fija en lo que hace su inmediación, los del grupo inmediato. Los estudios establecen incluso un número más preciso, no más de 6 o 7 miembros de esa bandada son. Y a partir de ahí, cada miembro mira esos 6 de las inmediaciones y va para adelante. Con lo cual, el primer aprendizaje que sacamos de los estorninos es que es muy importante saber a quién seguimos y a quién le prestamos atención. Cuáles son las principales cuentas que nosotros consultamos. Olvídense de seguir chillones, de seguir patoteros, o sea, piensen que lo importante es ver cuentas que les enseñen a ustedes cómo tuitear. Es decir, si ustedes tienen poca cantidad de seguidores y quieren tener muchos seguidores, empiecen a seguir cuentas que tengan muchos seguidores, pero no necesariamente de política. Cada uno de ustedes debe tener una afinidad, les debe gustar los autos, la cocina, la historia, la astrología, lo que sea la afinidad que tienen. Cada una de esas afinidades suele tener cuentas que lo hacen muy bien. Ese es el primer aprendizaje. Justamente, si nosotros estamos viendo el comportamiento por lo de las inmediaciones, también es muy importante no seguir a cuentas tóxicas o cuentas hostiles, porque terminamos el final del día pensando que hay hostilidad en Twitter. Y como vamos a ver la semana que viene, cuando veamos desinformación y hostilidad, es la minoría en las redes sociales. Todos los estudios contabilizan que las cuentas agresivas, las que hacen hostigamiento, las que promueven el discurso del odio, son minorías. Si en la cuenta de ustedes, si cuando entran al Twitter ven demasiado hostigamiento, sepan que están en la burbuja minoritaria, pero la más hostil y la más negativa. Entonces hay que hacer un trabajo para encontrar esas 6 o 7 cuentas que los lleve por un camino digamos, de positividad y de crecimiento del aprendizaje. Ahí me dicen que ustedes algunos no saben cómo mandar memes, o no saben, o no están en Twitter. Bueno, si la mayoría de ustedes son dirigentes, yo les decía que Twitter es una cuenta minoritaria, pero es la cuenta preferida por la política y por los periodistas. Con lo cual es una de las cuentas que les sirve no solamente para estar en contacto con ese mundo, sino también para entender el lenguaje de ese mundo. Entonces, quizás en el panorama, en el portfolio de cuentas que tienen, Twitter es una importante a conocer y manejar. Como les decía, sé que tiene muy mala fama, pero eso no significa que sea negativa. O sea, Twitter es una cuenta muy, muy interesante para conseguir información, es donde hay más actualizaciones, para ver qué están haciendo en otras partes del mundo, y a veces una forma de profilaxis, de sanear la cuenta propia, es dejar de seguir a cuentas locales y empezar a seguir, por ejemplo, cuentas extranjeras. Ustedes saben que se habla mucho del algoritmo, y algunos dicen que el problema es el algoritmo, que el algoritmo nos manda las cosas que queremos hacer. El algoritmo no es más que el motor que tiene cada una de las plataformas para mostrarnos cosas. Ustedes, ¿cuántas cuentas siguen en promedio? Antes me habían contado cuántas seguían ustedes, cuántos seguidores tenían, pero ¿cuántos siguen ustedes? ¿A cuántas cuentas? Los leo. 700, acá me ponen.
en Instagram 400, 500, llegan a seguir a 1000. Imagínense ustedes que no hay forma de que ustedes entren a la cuenta de Instagram o a la cuenta de Twitter y que aparezca simultáneamente la información de esas 700 cuentas que ustedes siguen. Sería imposible, prácticamente. Sobre todo si además son cuentas más o menos que tienen ciclos iguales de publicación. Entonces lo que hace este algoritmo, este motor matemático, empieza a elegir las cuentas que ustedes priorizan, las temáticas que ustedes priorizan. Entonces les selecciona las cuentas que ustedes más ven. De hecho, a ustedes les debe haber pasado que alguien le dice, nunca me contestás, nunca viste lo que publiqué, y uno dice, pero si yo te sigo, ¿cómo puede ser si yo digo que no vea lo tuyo? Bueno, puede pasar porque ustedes no le dijeron a esa cuenta que tenían algún interés, sea dándole un like, comentándole o simplemente quedándose viendo qué es lo que dice esa cuenta. Esa es la forma que nosotros tenemos de seleccionar la información. Entonces ahí vuelvan ustedes a entrar a sus cuentas, abran cualquiera de las cuentas, abran la pantalla de las cuentas de cualquiera de lo que sean, y van a ver que lo que les aparece en primer término suele ser aquellas cosas que más consumen ustedes, a las que le dedican más tiempo, porque el algoritmo sí mensura cuánto tiempo, si ustedes le sacaron el audio al video, si lo vieron más de una vez, si lo compartieron. Pero eso no significa que el señor Twitter está viendo qué hacemos nosotros. Eso, olvídense, sería carísimo para el señor Twitter, nada de lo que estamos haciendo nosotros por acá le interesa. Pero sí lo necesita compaginar y ordenar, porque dice, no sé, si a Gabriela o a Anatole les interesan estos temas, ¿para qué le voy a mandar de otras cosas que yo sé que no la va a ver? Priorizo y les mando esa. Entonces, volviendo a la idea de los estorninos, ¿sí? Piensen entonces a quiénes siguen, de qué se nutren, y hagan también, tómense este fin de semana, ya que la semana que viene vamos a hablar específicamente del tema de la desinformación, también hagan un fin de semana de detox, ¿sí? Váyanse, hagan de cuenta que se van a un spa de las redes sociales y aprovechen para dar de baja no menos de 10 cuentas. Revisen a las que estaban siguiendo y revisen a quienes no quisieran seguir más. Eso también nos hace empezar a tomar conciencia de cómo usamos y para qué usamos las cuentas, ¿sí? Eso que me dice Gustavo, que se sigue mucho por gentileza, olvídense, no existe tal regla de gentileza. Si quieren hacerse amigos o ponerse de novio, arréglenlo por WhatsApp. Twitter tiene que ser manejado estratégicamente, ¿sí? No es que, bueno, me siguió a mí, lo sigo yo. No, ¿sí? Los millennials sabemos que eso no es así. Y si no le explican, ¿sí? Si no le explican, estoy haciendo un curso en la escuela de dirigentes, la profesora me dijo que no te siguiera más y me echan la culpa a mí, me lo mandan, yo lo atiendo y le explico en el Twitter por qué, ¿sí? Pero prioricen bien qué están siguiendo, porque eso también va mandándole información al algoritmo y va a ser la información que ustedes reciban. Yo personalmente trato de priorizar cuentas extranjeras, cuentas de colegas, cuentas de gente que conversa, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay periodistas que no leen el Twitter, lo usan de canal amplificador, como si fuera un parlante. Entonces, esos directamente los doy de baja, pero no porque no me interesa. Si hay algo que yo quiera saber, entro, la cuenta es pública, lo mismo en Instagram, yo puedo ver en Instagram cualquier cuenta, no la tengo que seguir para verla.
pero sepan que lo que siguen los mete en la red. ¿Sí? Y hay dos cuestiones, que no es lo que vamos a tratar hoy, pero sí la semana que viene, es que una cosa es ser un enjambre, aportar a algo constructivo y a una actividad nutritiva, y otra cosa es ser una manada, que es lo que nosotros encontramos con los trolls y las cuentas hostiles. Ahí dice Estela Meatis que hace una limpieza cada tanto. Marie Kondo, ¿la tienen a la japonesa esa que acomoda los cajones? Bueno, deberíamos hacer Marie Kondo cada mes, sobre todo porque, incluso después de una campaña, porque también uno durante una campaña empezó a seguir determinadas cuentas o a hacer determinadas actividades que después no tienen sentido, ¿sí? Ayer me preguntaban, voy a volver a compartir la pantalla, ¿qué tipo de redes debían seguir cada una? Voy a tener, ahí está, el video. Las redes tienen como, yo elegí estos cuadrantes para explicarlos, ¿no? Hay algunas que están muy centradas en el yo, ¿sí? Voy a poner acá el puntero láser, ¿sí? Y suelen ser la selfie es la expresión de las redes sociales que más conocemos, pero no es la única. Las que se encargan, por ejemplo, como el TikTok, de contar sucesos que quizás no tienen sentido para el que lo ve, que son importantes para el que lo comparte, pero que no tienen más que un sentido lúdico o gracioso para el que lo ve. Y pueden ser, digamos, concentrarse en la opinión o en algo más fáctico. Y a la vez, ahí, en la medida que yo pase del yo al ustedes, quizás voy usándolo más como canal de libertad de expresión y sobre todo desde la construcción del servicio. Es obvio que si yo uso redes que están centradas en mí, ¿no? Voy a tener menos conexión con el ustedes, y por lo tanto voy a tener más dificultades para construir colectividades. Las cuentas que tienen más seguidores son las que prestan servicios, sea el horóscopo, sea las recetas de cocina. Si ustedes se fijaron, en esta cuarentena, las cuentas que pasaron, en algunos casos, 1 millón de seguidores, todas tenían que ver con servicios. Los youtubers, esos que son tan famosos, son cuentas de servicios, porque enseñan videojuegos, enseñan cuestiones que tienen que ver con los consumos más de los chicos, pero están compartiendo cosas, ¿sí? No son redes autocentradas. Cada una de estas redes, obviamente, cada uno de nosotros tenemos derecho a elegir cualquiera de estas redes, pero cuando yo estoy inclinada más a los hechos, obviamente voy a tener más credibilidad, porque lo que voy a estar diciendo es verificable. Cuando estoy más centrada en la opinión, obviamente voy a construir más identidad, pero también va a quedar más librada a la afinidad con mi propia identidad, y así. En estos cuadrantes yo ubiqué estas, ¿sí? Es decir, tenemos el Instagram y el Facebook como las más personales, son además las redes en las que las mujeres somos mayoría. Y además coincide con lo que ustedes me estaban contando, ¿no? No, yo estoy en Instagram. Claro, el Instagram me pide poca interacción. En Instagram incluso tengo más controlados los comentarios, se dan más las afinidades. Fíjense que uno en Instagram solo puede compartir, comentar publicación por publicación. Entonces no hay diálogo.
Por eso también Twitter es la más desafiante, porque está basada en opinión y en el otro, y suele ser la más difícil de manejar, pero es justamente en la que se gradúan. Acá, si ustedes manejan Twitter, ya tienen un doctorado en redes sociales, ¿sí? Y esta obviamente tiene valor, pero más que nada desde lo profesional. No son redes, digamos, no son redes que tienen, digamos, que tienen conexión, ¿no? Es el mundo que queremos mostrar a los otros, y les diría que a veces el LinkedIn es más fantasioso que el Instagram, aunque crean que en el Instagram, bueno, uno miente mucho, en el LinkedIn uno miente más. Déjenme pasar esto. Hay otra cosa que tiene que ver con las redes, que es el uso de imágenes, el uso de emojis, ¿sí? De GIFs, de stickers. Todos tenemos nuestros stickers favoritos en el WhatsApp. Así que lo que les pido es que me compartan en Cátedra A cuál es su emoji favorito. Simplemente me mandan un tweet, no tenemos que explicarles a nadie, donde me ponen el emoji favorito. Por lo que ya estoy viendo, sin que me mandaran nada, solo viendo los memes que compartieron, es el del bracito y de la banderita, pero aparte, o el del gato. Los leo, los y las leo. Adri, ahí decían que subieron un meme, pero es como que desapareció en la cuenta, en Cátedra A. Vuelvo a mandar... No sé qué cuenta, acá los estoy viendo y algunos les pongo el corazoncito. Hay algunos, gente que no puedo compartir porque me va a generar persecución política, pero los estoy leyendo todos. Sí, es por Twitter, sí. Sí, @ Cátedra. sí, acá los veo, acá ya estoy viendo lo de los emojis. Verónica, somos almas gemelas, porque no solamente nos gusta el mismo Verónica Zagardía, porque no solamente nos gusta el mismo meme, sino que también ese es mi emoji favorito, que es ahí, que ya ahí lo retuiteé, que es el de la cara pensativa, ¿sí? O el de la rubia con la manito para arriba, que uso muchísimo. ¿Qué es lo que significa? Fíjense que además, intuitivamente, muchos de ustedes sumaron el emoji del bracito en el nombre de las cuentas. Fíjense que el uso de estas imágenes tiene no solamente un poder evocativo y de comunicación muy fuerte, sino que también los empieza a mostrar como gente que conoce el lenguaje de la red. Es decir, alguien que lee un emoji con un tweet con imágenes, entiende como que ya son gente de la red, ¿no? Es como parte del código. Y muchas veces también es poco probable que uno haga un tweet agresivo con un emoji, ¿sí? Es decir, también pensar desde la comunicación de GIF o de imágenes afloja la opinión, la hace más amena, la hace más amable, que es una de las cuestiones para empezar a tener redes como más positivas, ¿no? Hay un libro de Manuel Castells muy interesante, que es del 2012, pero que sigue teniendo muchísima vigencia, que se llama Redes de Indignación y de Esperanza.
y de alguna manera plantea esas dos opciones, ¿no? Las redes son espacios en donde la gente expresa con mucha facilidad la indignación. Pero si yo les doy opción y les digo, ¿ustedes dónde quieren estar? ¿En las redes de indignación o en las de esperanza? Está claro que la mayor parte de nosotros elegiríamos la de la esperanza, porque la indignarse está bueno, es terapéutico, uno se indigna y también se afloja un poco, pero la verdad que nadie se quiere sumar por demasiado tiempo en la indignación. Uno puede estar toda una tarde indignada, pero al final del día va a tratar de decir, listo, tomémonos una cerveza y veamos una película, ¿sí? Porque la indignación es una emoción intensa, pero poco duradera. Fíjense, el emoji más usado, que acá Vero, Clara, Melissa lo usaron, ¿sí? Es el de la carita con muerta de risa, ¿sí? Fíjense una forma de escribir algo duro con emojis, qué distinto se lee. Cómo yo puedo hacer una denuncia, incluso sin generar agresividad cuando la cuento con emojis, ¿no? Acá estaba hablando de una posible denuncia de cohecho entre Trump y los ejecutivos de T-Mobile. Entonces dice cantidad de noches que los ejecutivos de T-Mobile pasaron en los hoteles de Trump, y ponen esto, y dice después del anuncio de la fusión, y ponen esto. O sea, fíjense que acá, esta es una cuenta interesante que se llama Public Citizens, que es una cuenta parecida a lo que sería Poder Ciudadano, cómo a veces contar con imágenes no le resta gravedad a la cosa, pero le da mucho más impacto, y le da algo que es fundamental para las redes, ganas de compartirlo. Porque si yo hago cosas, digo, y ese es uno de los aprendizajes de los memes son tan poderosos porque da ganas de compartirlo, o la sonrisa que me genera me mueve a ponerle por lo menos un corazoncito. Y de nuevo, así como les decía que seguir a determinada gente le genera una indicación al algoritmo, también tener interacciones también empieza a hacer que su cuenta tenga otra categoría para las redes y que empiece a ser más mostradas. Las cuentas que tienen más interacciones son a su vez las más mostradas. Por eso también es importante no publicar mucho, sino publicar lo que genere interacciones. Entonces, en vez de publicar muchos tweets al día y de pensar, ¿no?, y de hablar y de decir cosas, piensen que los presidentes con más interacciones y más seguidores no publican más que 2 o 3 tweets al día. Esto es un promedio mundial. ¿Se imaginan quién es el presidente más tuiteador? Más que Trump es Maduro. Maduro publica un promedio de 48 tweets al día. No lo hace más popular, al contrario, lo hace más charlatán. O sea que otra de las redes, de las reglas de las redes sociales es poco, pero lo suficientemente convocante para que genere interacciones. También pasa que lo de WhatsApp, que se ha convertido, WhatsApp y Facebook son dos redes muy, muy conocidas en cuanto a la popularidad, pero lo cierto, y este es un problema que suele tener la política, que la política está muy seteada para la difusión. La política está muy, muy
formateada para la propaganda, y no estamos viviendo tiempos de propaganda, todo lo contrario, la publicidad está en crisis, incluso la publicidad más tradicional. ¿Cuál es la publicidad que se comparte? Ahora voy a abrir, voy a compartir otra pantalla y les voy a mostrar algunos ejemplos, pero también algunos ejemplos de uso de WhatsApp. Yo les decía que poner el foco en el servicio que uno le presta hace que la red sea pertinente. Piensen en el WhatsApp cuando lo usan para pedir, por ejemplo, algunas verdulerías del barrio nos dieron el servicio que le escribamos y ya nos tienen preparada la bolsa para que la pasemos a buscar. Bueno, obviamente me interesa interactuar con ese servicio de WhatsApp. Ahora, si la verdulería solo me mandara el precio de las naranjas y yo no compro naranjas, obviamente se convertiría en esa cuenta irrelevante o la pesada que suena la campanilla sin que la llame y sin que la necesite. Y les pongo otra cosa que también es interesante, que son los hilos, y ahora también les voy a mostrar algunos. Porque los hilos son una manera de publicar cosas de valor, pero los hilos no significa que uno, un texto largo lo parte en pedacitos de 280 caracteres. No, los hilos son como microcápsulas de sentido, que lo que me permiten es que la persona a la que le interesó una, le interese la anterior, vaya a buscar. Entonces es una forma de generar interacciones, pero son como capítulos, no es un texto cortado. Eso es lo que hace Cristina con los tweets largos, hace su discurso y después lo corta en varios tweets. No, eso no es un hilo. El hilo es cuando yo doy como una novela por entregas. ¿Y cuál es lo interesante? Al darla por entregas, yo puedo publicar un tweet a una hora, otro tweet encadenado con un hilo a la otra, ¿sí? El hilo se construye simplemente con contestar un tweet, el propio tweet al anterior. Ahora el Twitter, como se ha convertido en un formato súper popular, permite la opción como muy fácilmente. Antes de que se nos termine el rato, lo que voy a hacer es, voy a salir de acá y voy a compartir Mariel, ¿se usa conectores? ¿Qué significará eso? En Twitter se habla correctamente, ¿sí? También la forma en que escribamos habla de nosotros tanto más como lo que estamos diciendo ahí. Permítanme que voy a compartirles mi cuenta de Cátedra A, y así vamos a ver los... Acá María dice si las palabras claves que se repiten más que todo con los conectores. Lo ideal es escribir todas las palabras y claramente, no usar abreviaciones. Los emojis, como ven acá, ¿sí? Los emojis pueden servir para reforzar la palabra, para darle una ilustración, o para reemplazar con un emoji una palabra larga. Permítanme guardarle, bueno, ustedes saben que cuando les interesa algo, acá tienen la opción de guardarlo. Entonces, por ejemplo, yo que estuve guardando cosas interesantes que hicieron mis alumnos de tweets, ven, yo lo que tengo con este hilo es que yo puedo abrir el hilo y tengo todo esto guardadas. Y miren qué tipo de publicidad soporta
el público en Twitter. Io sono Vittoria e ho 13 anni. Io sono Carola, 11 anni. Durante la quarantena abbiamo deciso di provare a palleggiare da un terrazzo all'altro. Ma non pensavamo che questo video potesse avere così tanto successo. Il mio giocatore preferito è Federer perché mi piace molto come sta in campo, è sempre concentrato. Se incontrassi Federer o gli salterei tipo addosso oppure rimarrei un po' imbambolata. Sì, però per chiedere gli autografi a Federer devi fare il segno, tu non sai parlare lo svizzero. Se dovessi prendere ad esempio un colpo da Roger, credo che prenderei il suo rovescio. Vorrei avere l'eleganza di Federer nel gioco, però la forza di Nadal. Sì che Nadal e Federer sono due nemici comunque. Sì, però hanno anche un'amicizia tra loro. Tutte le volte che si sono giocati contro. Ciao, allora già Vittoria, come stai? Non ci possiamo credere! C'è Federer sul nostro terrazzo. Shall we play it or no? Gioca a tennis con noi. È incredibile. Io svengo. No! C'è Federer sul nostro terrazzo! Quello fuori! Ragazzi, questa qua è la racchetta di Federer. E questo è Federer! Stiamo andando a giocare con Federer, ve lo giuro. Non ci credo. Shall we have some fun? Ready to play? Yeah? Here we go. Amazing here on the rooftop. All right, here we go. Let's have some fun. Scusate! Into the macchina. Shall we grab some lunch? Some pasta? Adesso stiamo per andare a mangiare con lui a pranzo. Hello. Fíjense que Personally, for me, that was a very Este special video, que es una de moment las in my career as a tennis publicidades que player, fue to surprise a más fan vista or en children YouTube like en la- I was en la able to with cuarentena, Carola and Victoria tiene today. un poco de ese aprendizaje que yo les decía de lo que la gente buscaba en YouTube. Buscaba historias, buscaba memes, porque no deja de ser gracioso, quiere decir, es una publicidad hecha desde una historia construida desde el humor y desde la sorpresa de las chicas, y de alguna manera es un tutorial, justo hoy que se puso, que estamos todos discutiendo acerca de la vuelta al tenis, fíjense cómo acá habían encontrado estas chicas una forma creativa de jugar al tenis, cada una en una terraza, se convirtió en una publicidad y obviamente se hizo viral. De alguna manera este tipo de cosas también pasaron muchas durante las campañas, y pasan mucho, y posiblemente las veamos este lunes si la marcha funciona como la anterior, en donde lo que llama la atención es cada una de estas cosas que se pueden compartir y que se viralizan. Entonces a veces no hace falta, obviamente esta es una publicidad muy creativa, pero fíjense que empieza desde una historia, y una historia que además tiene algo de servicio, y que le encontró una vuelta creativa y alegre a algo que no deja de ser triste y dramático como el aislamiento, el aislamiento social. Fíjense otra cosa, por ejemplo es la publicidad de Médicos Sin Fronteras.
parece que se trata de un mensaje que no tiene una bajada de línea partidaria, que a pesar de lo dramático, porque no deja de incluir imágenes que tienen que ver con los lugares de internación, le da un sentido positivo. Esto yo tengo ganas de compartirlo, de mostrárselo, de mandar a otra persona. Este tipo, y acá de nuevo aparece el tema de la emoción, aparece los rostros desde una cercanía, no necesariamente tienen que ser imágenes bellas, pero sí que me generen algo que me dé ganas de compartir. Después me preguntaban ayer cuándo era la mejor hora de publicar. Ustedes saben que en todas las redes ustedes van a tener unos botones que tienen que conocer, que tiene que ver con las estadísticas del Twitter. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, ven acá, en el perfil, y acá donde tienen más opciones, van a tener esta opción que se llama Analytics. Lo tienen en Instagram, lo tienen en Facebook, lo que pasa es que no los usamos mucho. Pero estos me dicen cómo es el comportamiento de mi cuenta, cuáles de los tweets que yo hice tuvieron más actividades, y esto me permite a mí saber cuáles son los tweets que funcionan mejor. Si yo cada tanto, en vez de estar mirando tanto para afuera, me meto adentro de mi cuenta y digo, ¿por qué este tweet? Juliana es una de las estudiantes del grupo de Medellín. ¿Por qué le fue tan bien? Bueno, porque tenía humor. Fíjense que lo que compartía, no es esto que no te dé miedo el virus, agarraste cosas peores y les decías mi amor. Eso causó mucha gracia y generó muchísimas interacciones en una cuenta que, como les decía, lo tenemos para este tipo de ejercicios. También conseguir gente, acá tenemos a Iván, ¿sí? Personas que tienen muchos seguidores también me aumenta la interacción de las cuentas, ¿sí? Van a ver que generalmente los tweets que tienen más interacciones son los que tienen una imagen, son los que tienen un enlace, y además generalmente los que tienen una imagen que promueve una emoción o el humor. Entonces eso también es una forma de ver qué funciona o qué no funciona. ¿Qué les quiero contar con esto? Y ahora sí dejo de compartir la pantalla. Adri, mientras tanto, preguntan cuál es el mejor horario para compartir en Facebook. Eso tenía que decir, tienen que verlo ustedes, porque cada comunidad es particular. Esa información la tienen en los analytics. Entonces ustedes tienen que ver ustedes en qué momento del día tienen más interacción. En mi cuenta yo tengo mucha interacción a las 6 de la mañana, porque tengo muchos colegas con los que interactúo en España. Entonces son las 11 de España. Yo no les puedo decir a ustedes tuiteen a las 6 de la mañana, porque si están a veces una comunidad de cierta provincia no van a tener a gente. Pero lo que les quería mostrar con esto es que métanse en el botón que dice analíticas de cada una de las cuentas y hagan ustedes un análisis de qué les funcionó mejor, pregúntense por qué les funcionó o por qué no les funcionó, si quieren compartirlo en la cuenta de cátedra, pueden hacerse un retweet o capturar la pantalla y decir, este fue el tweet que tuvo más interacciones. Por supuesto, a veces yo voy caminando y digo, ¡ay, qué cosa interesantísima para tuitear! Y me apuro a tuitearlo y no le importó a nadie. De pronto puse una cosa que se me ocurrió en el momento y tuvo 1000 interacciones y uno dice, ¿qué pasó? No es tan fácil, ¿sí? Entender qué le gusta a mi comunidad. Pero con esto les quiero decir, no hay recetas. Cada uno tiene que ver qué le funcionó antes y lo mejor es también hacer un curso. Yo aprendí muchas cosas siguiendo youtubers, y no porque yo youtubers
no tengo videojuegos, no tengo Play, no tengo nada, pero digo, esta gente tiene 36 millones de seguidores. ¿Qué es lo que hacen para tener 36 millones de seguidores? Bueno, a veces mirando qué es lo que les generó, ¿no? Hoy esta noche al programa va a venir el Dipi Papá, que es un cantante de cumbia súper popular, y me metí en la cuenta de YouTube a ver qué había hecho. Y veo que lo que hizo, él propone un video y invita en TikTok a que la gente participe. Y le dicen, hacé la coreografía y si te selecciono vas a ser parte del video. El video original en el que invitaba a hacer el juego tuvo 3 millones de vistas. No hay medio de comunicación con su parafernalia que consiga 3 millones de vistas para ningún video de YouTube. Y este cantante popular lo consiguió. ¿Por qué? Porque propuso un juego. Le propuso a los chicos, hacete la coreografía, y cuando hizo el video con la coreografía, ese video ya tiene 1 millón de vistas solo. ¿Por qué? Porque además la gente que participó del desafío se quiere ver. ¿Sí? Entonces yo les propongo para la próxima que revisen sus analíticas, que hagan así una especie de introspección de redes sociales, así. El miércoles que viene, retomamos desde ahí. Es decir, ¿qué se encontraron? ¿Qué dificultades se encontraron? Si no entienden lo que pasa, todos tenemos un millennial a mano. Aprovechen los millennials, porque a veces pensamos, ¿no? Diciendo, vos todo el tiempo. Primero, es una oportunidad inmejorable para generar un vínculo. Los chicos después de la resistencia diciendo, ufa, mamá, vos, digo, entienden, somos la primera generación en la historia de la humanidad, en donde los jóvenes saben más que los mayores. Entonces aprovechemos esa sabiduría que ellos tienen en la tecnología, aprovechemos para generar un puente y a su vez nosotros contarles otras cosas, o contarles en qué estamos, o contarles qué necesitamos. Y además, hacer así, aprender un poco de los millennials, es una rutina de rejuvenecimiento que ninguna crema anti-age la consiga. O sea, anímense, y si no lo entienden, pregúntenle a un millennial, y si no, el miércoles que viene retomamos esta idea, retomamos las dudas. Es cierto, Carlos, que los mayores sabemos más de lecturas, pero de redes sociales saben más los chicos. En ese sentido me decían. Y ahí Solange que dice que están mirando youtubers, preguntales qué hacen. Los youtubers son una fuente de sabiduría cuando uno supera el prejuicio que le generen y piensan que están perdiendo tiempo. No están perdiendo tiempo, están construyendo redes. No necesariamente nosotros vamos a construir redes jugando a los jueguitos, pero sí aprendiendo cómo se contestan, cómo dialogan, cómo hace para redes de 30 millones de personas interactuar y sentirse que están siendo, que están siendo leídos, ¿sí? Y a la vez hacemos el intercambio, nosotros le compartimos a los jóvenes todas nuestras lecturas y nuestra experiencia, y ellos nos dan un poco de esa sabiduría que tienen de haber nacido ya con redes sociales y con la computadora. Dice Carlos de la Rúa que son del 20% del electorado, son un poquito más, ¿sí? Son los de menos de 30, son la mitad de Latinoamérica, con lo cual son un poquito más, y rápidamente van a estar en condiciones de votar, así que está bueno tener también un poco más de vínculo con ellos. Gente, muchísimas gracias, espero que haber interpretado lo que ponían ayer en los comentarios, en las cosas que les conté hoy.
No tengo nada que ver con Amadeo, amado Amadeo, pero nada que ver con esto. Belén Amadeo es socia de Info Ciudadana, pero no Amadeo Eduardo. Muchísimas gracias, ¿sí? Nos vemos entonces el miércoles que viene. Gracias por haber estado todos, por haber sido un grupo tan participativo, y cualquier duda o cualquier cosa los voy a leer en ese tweet de Cátedra A. Ahora mientras estoy yendo al canal, les contesto y veo los memes que me compartieron. Gracias, Eugenia. Bueno, recuerden que está grabada la clase acá en el link que le enviamos junto con Guillermo, así que pueden recuperar la clase de ayer y después subiremos la de hoy. Muchas gracias y gracias por los comentarios.